Vamos a pasar a la próxima ponencia. Tenemos aquí a María Verónica Benítez de Solidaridad de Trabajadores Cubanos. Va a estar en su lugar el señor Ciro del Castillo, que es quien va a tener la ponencia de Solidaridad de Trabajadores Cubanos. Lamentablemente, Verónica no pudo asistir, pues tiene un niño pequeño y no logró encontrar a nadie que se lo cuidara. Pero para mí es un honor el compartir con ustedes este pequeño aporte que queremos hacer. Para la solidaridad de trabajadores cubanos, el tener la oportunidad de reunirnos y compartir con cubanos de buena voluntad que quieren lo mejor para Cuba y nuestro pueblo es de una enorme satisfacción. Si bien venimos a compartir con ustedes algunos aportes nuestros a tan importante tema, desde la perspectiva del movimiento de los trabajadores, venimos también a escuchar y a tomar nota de los aportes que desde otras perspectivas de la sociedad civil democrática cubana se van a presentar en este claustro universitario, en la búsqueda de un verdadero consenso constitucional. Desde que la STC se uniera a esta importante iniciativa a la que tantos cubanos de la isla y de la diáspora se han unido, nuestra organización ha dado los pasos necesarios para comenzar entre nuestra membresía el intercambio y el debate sobre el futuro encauzamiento de nuestro país a un Estado de Derecho y a una constitución verdaderamente democrática en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. El documento de trabajo que nos han hecho llegar los promotores de este proyecto contiene algunas consideraciones constitucionales a modo de guía y documento de trabajo por las que queremos empezar. 3 planteamientos aparecen en estas consideraciones. La primera, ¿por qué partir o no de la Constitución de 1976, enmendada en 1992 y el 2002? ¿Por qué partir o no de la Constitución de 1940 y por qué una nueva Constitución? Al plantearnos estas 3 consideraciones que durante años hemos estado barajando, pensamos que tenemos que partir de que no estamos frente a la Cuba de 1940 ni a la de 1976 o 1992, como tampoco nos encontramos ante la realidad del mundo del siglo pasado. Hoy nos encontramos casi al concluir la primera quincena del siglo XXI, con las consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales que han tenido lugar en esta nueva etapa de la humanidad. La Cuba de hoy es también distinta. No podemos negar que en nuestro país han habido cambios. Quizás no han sido los cambios que son necesarios o los que el pueblo aspira o los que todos los demócratas cubanos deseamos, pero los cambios, para bien o para mal, se han dado. Algunos se han dado por las nuevas realidades de un mundo globalizado, política y económicamente distinto, y otras por las necesidades de supervivencia del propio gobierno ante el nuevo panorama que se presenta en la nación hoy en día. Hace algunos años el reconocido cubanólogo Jorge Domínguez, en su trabajo Una Constitución para la Transición Política en Cuba, la utilidad de retener y enmendar la Constitución de 1992, planteaba que la elaboración de una nueva Constitución sería una tarea importante después de la transición, argumentando que la revisión constitucional en Cuba tendría 2 momentos. Durante el primer momento, la Constitución de 1992, enmendada, gobernaría la transición y que durante el segundo momento, una nueva Constitución democrática reemplazaría a la enmendada de 1992. Básicamente, proponiendo lo que hoy en día conocemos como los cambios de la ley a la ley, argumentando, entre otras cosas, que enmendando la Constitución de 1992 se podía garantizar, y cito, el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, que es esencial si queremos una transición pacífica hacia la democracia. Domínguez hacía hincapié en las enmiendas que proponía en su trabajo de la necesidad de eliminar lo que llamaba la triada autoritaria, el Partido Comunista como partido único, la militarización de la sociedad y las estructuras de mando centralizado de la sociedad y la economía. Al final de su trabajo, Domínguez incorporó una propuesta de textos de enmiendas a la Constitución cubana vigente. Sin embargo,
A la hora de elaborar el profesor Domínguez su trabajo, el gobierno cubano no había firmado todavía ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que finalmente fueron firmados en el 2008. Estamos seguros que este cambio importante de la política del gobierno cubano en relación con la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el significado y consecuencias constitucionales y legales que implica la ratificación de ambos pactos, le habrían facilitado a Domínguez un nuevo enfoque de cómo lograr las enmiendas que proponía. Si bien el gobierno cubano no ha ratificado ambos pactos todavía, sí ratificó en el 2009 la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzadas, y el tema de las consecuencias que tiene la ratificación de ambos pactos se ha abierto al debate al interior de las estructuras gubernamentales de la isla, ya que según la Corte Internacional Suprema de Justicia, y cito, un Estado que ha contraído obligaciones internacionales está obligado a hacer las modificaciones que sean necesarias en su derecho interno para el cumplimiento de estas obligaciones. El jurista Lester Delgado Sánchez, miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en su trabajo publicado en el 2009, Los Pactos sobre Derechos Humanos, un paso en el camino, afirma que en lo político no se debe restar potencialidad al análisis crítico de nuestra realidad social, particularmente al enfocar el alcance que tendría para el ordenamiento jurídico cubano la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su trabajo, el jurista Lester Delgado hace señalamientos importantes a los cambios puntuales que tanto en la Constitución como en las leyes vigentes habría que hacer de ratificarse los pactos, aunque al final expresa su punto de vista de que en el contexto actual de las relaciones internacionales no parecería favorable al interés nacional, sin embargo, ratificar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Desde la segunda mitad de la década de los 70, la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, con el respaldo de la entonces Central Latinoamericana de Trabajadores y la Confederación Mundial del Trabajo, comenzaron una campaña para que el gobierno cubano firmara ambos pactos y a partir del 2008 para que los mismos fueran ratificados. A lo largo de los últimos 32 años, muchas organizaciones de derechos humanos y opositoras, tanto en la isla como en la diáspora, también alzaron sus voces en este justo reclamo. Necesito agua. Me van a perdonar, pero es que a mí me operaron de cataratas antier y me cuesta un poco trabajo leer. Gracias. A lo largo de los últimos 32 años, muchas organizaciones de los derechos humanos y opositoras, tanto en la isla como en la diáspora, también alzaron sus voces en este justo reclamo, ya que en la introducción al manual de la Carta Internacional de Derechos Humanos se afirma, y cito, primero, el país que ratifica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se compromete a proteger a su pueblo por ley contra tratos crueles, inhumanos o degradantes. Reconoce el derecho de todos los seres humanos a la vida, la libertad, la vida privada y la seguridad. El pacto prohíbe la esclavitud, garantiza el derecho a un juicio justo y protege a las personas contra la detención y prisión arbitraria. Reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión pacífica y de migración y la libertad de asociación. Y segundo, el país que ratifique el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce su responsabilidad de promover mejores condiciones de vida para su pueblo. Reconoce el derecho de la persona al trabajo, a una remuneración justa, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, a estar protegida contra el hambre, a la salud y a la educación. También se compromete a asegurar el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse a ellos. Es nuestra visión de que si el gobierno cubano ratifica ambos pactos e implementa las enmiendas constitucionales y los cambios en la legislación vigente que se derivan de estas ratificaciones, la transición hacia una situación nacional que permita y abra las puertas a que un proceso en la búsqueda de una nueva constitución verdaderamente democrática en lo político, lo económico, lo social y lo cultural sería más viable. Pensamos que esta sería una consideración que debiéramos a comenzar a analizar y valorar entre todos,
pues la misma no implica que no podamos comenzar a pensar y a trabajar en un proyecto de una nueva Constitución, como tampoco implica que no busquemos en el texto constitucional de 1940 aquellos aspectos del mismo que sean válidos y aplicables en la realidad actual. Tenemos que considerar también cómo podremos lograr que ese momento en que cubanos de buena voluntad, representativos de todos los sectores de la sociedad cubana, inspirados en los valores imperecederos de fomentar una cultura de derecho y de paz, a la que pueden y deben contribuir todos y cada uno de los cubanos, se reúnan para redactar un nuevo texto constitucional donde se prioricen los procesos de negociación, de tolerancia y respeto a los demás, y se busque en primer lugar los valores compartidos. Los constituyentes de 1940 caminaron este camino. ¿Por qué nosotros no? Eso se llama tener dominio del tiempo. 10 minutos exactos.